Lo que decía al comienzo la pastora cuando decían, ¿cuántos hace que estamos conociendo esta verdad, que estás conectado? ¿No? A veces es bueno y a veces no. Yo digo, tantos años, 12 años, 13 años conectado con esta verdad, digo, cuando me conecté con esta verdad, mochilas se han empezado a caer, ¿no? Muchas mochilas se han empezado a caer. ¿Y por qué en muchas áreas de nuestra vida hay cosas que funcionan y en muchas áreas de nuestra vida hay cosas que no funcionan? ¿Por qué hay hermanos que están escuchando hace rato esta verdad y no pueden vivir lo que escuchan? Son preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué conozco a hermanos que estamos caminando en este tiempo, en esta verdad, y vos los ves que siguen con sus mismos problemas, sus mismas cuestiones, ¿no? Y, y bueno, hay verdades que rigen mi vida, que se me han revelado y trato siempre de mantenerme en ellas. Y yo digo, nunca vas a poder disfrutar de algo que desconoces. Nunca vas a poder echarle mano a algo que desconoces. Por eso estos ámbitos, para poder recuperar la memoria, para poder entender lo que el Padre nos otorgó a través de su Hijo en la cruz del Calvario, ¿no? Leyendo Efesios y otros libros del apóstol Pablo, vos ves que él era monotemático. ¿De quién hablaba? De Cristo. Y este crucificado. No se movía de ahí. No se movía de ahí. Y yo no me quiero mover de ahí. Creo que recién estamos empezando a entender un poco más de lo que Cristo hizo en la cruz en favor del Padre. ¿Me escuchó? No en favor nuestro, en favor del Padre. Porque pudo recuperar algo que al Padre le era necesario. ¿Mm? Lo que le pido es que no, estas palabras que parecen familiares, porque cuántas parecen familiares, pero parece que no entró profundo, parece que no se nos reveló, no se sembró en nosotros, porque si no ya tendría que estar produciendo fruto en muchas cosas. Lo digo yo en mi vida, ¿eh? No sé si me siguen. ¿Eh? No, lo único que les pido es eso, que no tomemos palabras que van a ser familiares. Nada, yo no quiero hablar nada nuevo. Yo no quiero hablar nada nuevo. Yo simplemente quiero, yo le decía en la semana a Dios en mi corazón, yo no quiero hablar cosas de hombre, no quiero hablar cosas que sé que aprendí, no, quiero hablar de cosas que se me ha revelado y que me ha hecho libre, para vivir un poco más certeramente conforme a lo que Dios pensó. Entonces, el desconocer una verdad te hace esclavo de una mentira. Entonces, ¿por qué tantos que estamos caminando en este tiempo, en esta verdad, parece que nuestras vidas no reflejan lo que creemos? Porque una cosa es saber y otra cosa es que se te revele lo que sabes. Yo conocía antiguamente en la iglesia donde iba antes, a los primeros pasos, personas que te citaban la Biblia de memoria. La Biblia, no un versículo, no un capítulo. La Biblia la sabían de memoria. Pero sus vidas no reflejaban lo que sabía. ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve? No sirve. No sirve. Así que poder entender un poco más la obra de Cristo en la cruz. Muchas veces hablamos con Dori y decimos, ¿por qué? ¿Por qué hay hermanos que no pueden salir de donde están? Porque desconocemos la obra de la cruz. Cuando yo le digo la obra de Cristo en la cruz, a ustedes, vamos a hacerlo un poquitito participativo. ¿Qué se les viene? Así cortito, pa. Cuando uno dice la obra de Cristo en la cruz, su mente, ¿a dónde va? ¿A dónde se va? ¿Eh? ¿Quién está hablando? Ah, la crucifixión. Bien. Bien. Salvación.
Cuando hablamos de la cruz de Cristo. Bien. Den, vamos, saben, ustedes saben, ¿eh? No tengan vergüenza, esto para romper el hielo. ¿Cómo? Bien. ¿Qué más? 2 o 3 más. Redención. Salvación. Libertad. Todas esas son cosas que nos otorgó, ¿no? Pero ¿qué incluye la crucifixión de Cristo? Entrega. Bien. Bien. Bueno. Legalidad. Bueno. Nos quitó toda culpa. Bien. Bien. Bueno. Bien. Está bárbaro. Vamos a profundizar un poquito más. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, no hablamos solamente de lo del madero. La obra de Cristo en la cruz no comenzó en el madero. ¿Cuándo comenzó? El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué incluye? ¿Y cómo iba a morir en la cruz él si estaba en el cielo? ¿Qué incluye? Su Navidad, ¿qué festeja usted? Nacimiento. La obra de Cristo en la cruz no es la cruz sola. Es su nacimiento, su vida en la tierra como Jesús. Vamos, vamos, vamos. Su muerte. Su muerte. No. Su muerte. Sepultura. No tengan vergüenza. Ustedes lo saben. Vamos de nuevo. ¿Qué incluye la obra de Cristo en la cruz? Su, primero, nacimiento. Después, su vida como Jesús sobre la tierra. ¿Qué más? Su crucifixión, su muerte. Sepultura. No, sepultura. A ver, fuerte. No, no estoy escuchando, porque están hablando todo. Resurrección y ascensión. Esa es la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz no es la cruz. Muchos toman la obra de Cristo en la cruz como la cruz. ¿Me siguen, no? Es importante esto. La obra de Cristo en la cruz, desde antes de la fundación del mundo, antes que el hombre peque, el cordero ya había sido inmolado. ¡Wow! Taller para otro día. Pero, ¿cuándo comienza la obra de Cristo en la cruz? Cuando el Padre y el Hijo hablaron, dijeron, es necesario, sí, bueno, yo voy, listo. Pero para que eso se diera, tuvo que nacer, vivir, morir, fue sepultado, resucitó y fue ascendido. Todo eso es la obra de Cristo en la cruz. Él si hubiese fallado en algo de eso, chao. ¿Estamos bien? ¿Están muy tensos o están muy enojados? ¿Qué? ¿Eh? Bueno. Lo sepultaron y lo ascendieron. Hace tiempo que queda en el medio. ¿Resucitó? Pero antes de la resurrección. Y para mí es importantísimo. Por supuesto. Todo, por eso digo, pero no es la obra de Cristo en la cruz, solamente la cruz Él. No, pero es como que nunca lo vemos. Pues siempre decimos, sepultó, ascendió. Y en el medio, creo que lo más importante. Claro, él al morir, dice que estuvo 3 días y fue a un lugar, ¿no? Eso ahí arrebató las llaves de la muerte, claro, que el hombre por causa de pecar se la entregó al diablo. Y Cristo vino a recuperar eso, que era parte también. Eso era parte de la obra. Era parte de la obra, igual que la justificación, la redención. Todo eso era parte de la obra. El perdón de nuestros pecados, todo eso, ¿eh? Era parte de la obra. Pero la obra de Cristo en la cruz, en la tierra, desde que nace hasta que asciende, todo el proceso. No podemos perdernos de vista algo de eso. ¿Estamos bien ahí? ¿Quedó esto bien entendido? Ahora vamos a ver por qué es importante.
Yo el título que le puse como para que tenga una dirección nada más, pero se puede llamar de muchísimas maneras, la verdad de Cristo versus la verdad del alma. La verdad de Cristo versus la verdad del alma. Entonces, no es posible separar a Cristo de la obra consumada en la cruz. Muchos toman a la cruz también como un amuleto, como un símbolo. Por eso se cuelgan en el cuello algo, ¿no? Y no. La obra de Cristo en la cruz, lo que tiene poder es todo lo que dijimos recién. Esa ventana en la tierra. Entonces no es posible separar a Cristo de la obra consumada en la cruz. Predicamos a Cristo y este crucificado, decía Pablo. Porque él tenía un entendimiento de toda la obra de Cristo. ¿Me sigue, no? De toda la obra de Cristo. Entonces no se nos permite separar a Cristo de la cruz, ni la cruz de Cristo. No se puede separar. Ni la cruz de Cristo, ni Cristo de la cruz. Es todo. Si alguien quiere preguntar algo, acá está el pastor, le preguntan, ¿sí? Dice, nunca vamos a poder acceder a disfrutar, escuchen, por favor, escuchen, nunca vamos a poder acceder a disfrutar su poder y sabiduría a menos que se nos revele la obra de Cristo en la cruz. Si nosotros, no el saber, sino que se te revele, no es el conocimiento, mente, sino eso tiene que bajar, ¿sí? ¿A quién le tenemos que predicar con esa verdad? Porque el Espíritu que está en nosotros sabe todo. Ya está, perfecto en el Espíritu. Pero esa palabra, ¿a quién se le tiene que revelar? ¿Quién tiene que, al alma, quién tiene que inclinarse ante esa verdad? Declinar las armas. El alma. ¿Se acuerdan? ¿Me escucharon a veces? Tenés que rendirte a Dios. Tenés que rendirte a una verdad. El alma la tenemos que predicar, le tenemos que hablar de la verdad, es Cristo. ¿Para qué? Para que ella se incline, suelte su corona de dominio, de gobierno, ante la verdad que se le reveló, que es Cristo mismo. ¿Me sigue? Es importante, porque nosotros podemos tener victoria en nuestra economía, porque ahí nuestra alma ya soltó el gobierno que tenía y se la entregó al Espíritu que gobierna en nosotros. Pero quizás en un vicio no. ¿Quién sigue teniendo el gobierno y el poder ahí? El alma. Hasta que esa alma, nosotros no le hablemos de una verdad que venga y le rompe y le quiebre todo su argumento, esto es importante, no va a soltar. No va a soltar. La única manera que el alma va a soltar su gobierno es cuando que se encuentre con un gobierno mayor, con una verdad mayor. ¿Me sigue? Por eso estos ámbitos importantes. Hoy vos podés recibir, aunque sea una palabra, una verdad que te ayude a quebrar el gobierno del alma que está gobernando un área de tu vida. Esa que no podés vencer, esa que te sigue y que está hace rato, ¿sabés por qué, no? ¿Quién tiene el gobierno de eso? El alma. Por eso la verdad de Cristo versus la verdad del alma. El alma también gobierna en base a verdades, que son mentiras, pero es su verdad. ¿Sí? Si hay que preguntar, por favor, preguntemos, nos quedamos acá. La obra de la cruz de Cristo y este crucificado es la respuesta a todas las preguntas que le puedes hacer a Dios.
La obra de Cristo en la cruz responde todas las preguntas que vos le quieras hacer a Dios. Dios, ¿por qué no puedo con esto? Dios, ¿por qué siempre me pasa a mí? Dios, ¿por qué? Esa respuesta en la cruz. Se nos tiene que revelar la obra de Cristo en la cruz. Se nos tiene que revelar. Vamos a hacer un pantallazo de algunas, no todo lo que sucedió, pero de algunas cosas que Cristo nos otorgó en la cruz, que Él recuperó en favor de sus hijos. En la obra de la cruz fue liberada la vida divina de Dios. ¡Wow! En la obra de la cruz fue liberada la vida divina de Dios. Eso que antes lo teníamos, antes de que el hombre pecara, esa vida fue recuperada. Esa obra divina que no la se pudo disfrutar más del hombre hasta que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió, no era posible. Pero Cristo, en la obra, recuperó eso, la posibilidad de vivir una vida plena en Él. ¿Me siguen, no? A mí me apasiona este tema, ¿qué te digo? Yo hablaría siempre de este tema solamente. Porque ahí es donde nosotros tenemos la legalidad. A ver, tenemos que empezar a quebrar cosas que nosotros, ¿cómo voy a hacer para? ¿Cómo voy a hacer para? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Nada de lo que nosotros podamos hacer, nada. Nosotros como seres humanos, ¿qué dice? Ustedes fuera de mí, lejos de mí, sin mí no pueden hacer nada. Es más, si lo que haces vos es basura para mí. Porque si no, en vano envió Dios a su Hijo. Si nosotros de alguna manera hubiésemos podido, por lo que hacemos, recuperar lo que se había perdido. No había forma. El único que podía recuperar, pagar el precio, era Jesucristo. Y Él lo sabía. Y el Padre lo sabía. Nadie en la tierra podía cumplir el estándar que Dios demandaba. ¡Opa! Que Dios demandaba. Que Dios demandaba. Amados, no es por lo que vos hagas. A ver, ¿cómo voy a hacer ahora? Y yo la vida que tuve antes, amado, a Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa el pecado que hiciste ayer. No le importa el pecado que hiciste hace 10 años, 15, 20 años. No le importa. A Él no lo frena, no lo asusta. Es más, ya lo sabía. Ya lo sabía. Tenemos que sacarnos ese peso, esa carga, porque eso te frena. Y si esa carga la tenés, ¿es por qué? Es porque no se te reveló la obra de gracia de Cristo en la cruz. No es por lo que vos hagas o por lo que vos vas a empezar a hacer ahora. Nuestra vida se basa en lo que Él hizo. Pero si yo no sé qué pasó en la cruz, ¿cómo voy a echar mano de eso y empezar a disfrutar? Es imposible. Por eso cada vez se entiende un poco más, no es que entiendo mucho, un poquito más. Y hay que personas que siguen lidiando, siguen teniendo una mochila porque no se les reveló la obra de Cristo en la cruz. Porque dice, yo no soy digno. Claro que no somos dignos. Digno es el que mora en nosotros. Por supuesto que no somos dignos nosotros. Por supuesto, todo lo que hagamos va a ser basura, como trapo de olor podrido, dice Dios. Es un olor nauseabundo cuando vos querés hacer algo para agradar a Dios. No lo toma. ¿Hoy viniste para agradar a Dios? Sí, ay, amado. Qué bueno que estás. Gracias por estar. Hoy voy a ofrendar para que Dios vea que... Hoy voy a orar para que Dios vea que yo lo amo. Todo lo que hagamos nosotros no lo va a satisfacer a Dios. A Dios lo único que le satisface
es de lo que expresamos de Cristo. Es lo que expresemos de Cristo. Juan 12:24. Entonces, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que recién dije, la obra de la cruz fue para liberar la vida divina de Dios? Pero para liberar la vida divina de Dios, que estaba envasada en ¿quién? No. Por favor, ahí, a ver, ¿en quién? En Jesús. ¿Jesús quién era? Era el envase que lo habitaba ¿quién? Cristo. Jesús vivió como Jesús. Jesús vivió como Jesús. Nació como Jesús, vivió como Jesús. Murió como Jesús, pero resucitó como Cristo. San Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda, pero si muere, lleva. ¿Quién hizo eso? Cristo. Si Él no moría, si Él no era crucificado, ese Cristo que Él moraba en Jesús, nunca iba a ser expresado. Tuvo que ser quebrado. Algo tuvo que romperse para que aquel que lo habitaba salga. ¿Recuerdan ustedes la mujer que rompió frasco de alabastro? ¿Por qué lo rompió? ¿Cómo disfrutás del perfume si no lo abrís? Si no es quebrado. ¿Cómo hacemos? ¿Y saben que en nuestra vida pasa lo mismo? Hay situaciones en nuestras vidas que vienen ¿qué? ¿Para qué? Para quebrarte, pero no para matarte. Sino ¿para qué? Para decirle al alma, ¿ves que sin mí no puedes hacer nada? Y ahí se tiene que rendir. Tiene que soltar. Tiene que soltar. Ese cuando hay, no me acuerdo ahora, pero en la Biblia hay una parte donde dice que te metiste al río y te metiste hasta el tobillo. Y te metiste un poco más y te metiste hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta los hombros y hasta que no pudiste hacer pie. Mientras el agua está en el tobillo, ¿quién tiene el gobierno? Y a la rodilla, cintura, y al hombro ya, quizás si hay una correntada, ¿no? Ahí en el río allá, en Misiones, ¿no, Enrique? Y cuando ya no haces pie, eso es rendirse. Eso es rendirse, porque el agua, el río, te lleva donde el río quiere. Para donde va lo que Dios quiere hacer. Pero muchas veces a Dios nosotros lo tenemos hasta los tobillos, a las rodillas. Gobierno ahí, pero el rendirse. ¿Sabes que el rendirse, si vos nadás en contra de la corriente, te cansás? Y si te soltás y flotás, lo vas disfrutando. Bueno, te dejás llevar. Y es más fácil, ¿o no? Es más fácil. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, a disfrutar. Entonces, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En Jesús estaba envasado la vida de Dios. Esto es interesantísimo. Y esto hágalo paralelo a nuestras vidas. En Jesús estaba envasado la vida de Dios. Por eso Jesús debía morir. Jesús ya nació sabiendo que iba a morir. Él decía, si yo no muero, para lo que vine, no va a ser el plan, no se va a cumplir el plan que en la eternidad con mi Padre ejecutamos, hablamos.
Entonces era necesario morir para que se exprese esa vida que estaba en Jesús, que era Cristo mismo, el Hijo de Dios. Jesús era la cáscara del grano de trigo que tenía que morir para que la vida divina pueda ser expresada. ¡Wow! Si nosotros podemos ver esto, y lo vemos en nuestra vida, hacemos un paralelo en nuestras vidas, es lo que tiene que suceder en nosotros. Por eso no te asustes, no reniegues por una situación difícil que estés pasando, porque esa situación, según yo aprendí hace muchos años en un campamento de jóvenes, un hermano que vino, creo que fue lo único que le presté atención. Después íbamos a jugar al fútbol, el vóley y todo. Pero ese hermano dijo esto y a mí me quedó grabado para siempre. Dice, no son las circunstancias que te rodean lo que va a determinar tu vida, sino cómo reaccionás ante ellas. Eso es lo que va a determinar tu vida. Eso es lo que te va a forjar, eso es lo que te va a moldar. No son las circunstancias que nos rodean lo que determina mi vida. Yo soy así porque yo nací en un lugar pobre. Yo soy así porque mi padre era alcohólico y nos pegaba todo. Yo soy así porque nunca tuve... No, vos sos así porque decidiste ser así. No, yo soy así porque en la iglesia que iba antes, ¿sabés? No me enseñaba esta cosa. No, vos tenías el Espíritu de Dios en tu vida. Y era más cómodo ir y estar así y hablar y escuchar y irte a tu casa. Ofrendaba, diezmaba, tomaba la Santa Cena y te iba a tu casa. Yo de los 8 años habité ese ámbito. Y era lo más fácil. Desde que el pastor me dijo, Enrique, ¿podrás preparar una palabra? Sí, ¿sabe qué? No estás tranquilo, estás inquieto, estás pensando, estás preparando, estás dispuesto, estás queriendo escuchar algo de Dios que te diga, habla esto. 1000 temas tenía para hablar. Yo le dije al pastor, digo, mirá, si me preguntás ahora, hay mucho, pero no sé cuál. Porque no quiero hablar lo que yo sé. Y ayer, antes de ayer, recién digo, este es el tema. Este es el tema. Entonces, en Jesús estaba la vida de Dios como Cristo, y eso debía ser expresado. Y la única manera era una circunstancia difícil, una circunstancia extrema, ¿no? Para que eso... Entonces no reneguemos de situaciones difíciles que estemos viviendo. Al contrario, sea agradecido. Sea agradecido. ¿Cómo se saca el jugo a la uva? Y la uva dice, ¡ay, no me pises! ¿Va a salir el jugo? ¿Cómo es probado el oro? Cuanto más fuego, más refinado es. Usted encuentra una piedra de diamante, la encuentra así, quizás tiene muy poco valor, pero ¿cuándo tiene el valor la piedra? Cuando está trabajada. ¿Y qué proceso tiene? Lima, pulida, un cincel, lo que sea, no sé cómo será. Entonces, no reneguemos de las pruebas que hay en nuestras vidas. Utilicemos esas pruebas para fortalecer aquello que no está fortalecido. Si viene una prueba y nos hace temblar, es porque esa área está débil. ¿O no? Está débil esa área. Porque dice, van a venir un río fuerte, a golpear con ímpetu ante el puente, ante las columnas, pero si la columna está firme, si la casa está firme, que venga. ¿Cuándo te vas a empezar a preocupar? Cuando ves que tu casita se mueve, ¿no? Pero si está firme, que venga, ¿qué problema hay? No hay problema. Entonces las situaciones difíciles o aquellas que nosotros no queremos pasar, nos fortalecen. Aquellos que están en Cristo. ¡Apa! Cambia, ¿no? Entonces, si Jesús no moría, lo que estaba en él nunca se iba a poder ver. Ejemplo, el grano de trigo. El grano de trigo, ¿vieron alguna vez un grano de trigo? Parece insulso, parece nada, sin valor.
Cuando lo sembrás, ves el potencial que había en esa semilla. ¿Cuándo? Cuando la enterrás. Y cuando la tierra piensa que ya lo veció, que la mató, que se está descomponiendo, de repente, ¿qué pasa? ¿No pasa así en tu vida o en mi vida? Parece que la tierra nos está matando, nos está aplastando, parece que todo se le viene encima, pero nunca nos olvidemos que la vida de Dios está en nosotros. Y ese es el momento donde más esa vida va a empezar a florecer con más fuerza. Porque eso fue lo que pasó en la cruz. El diablo pensó que había vencido a Dios por matar a su hijo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le dijo. ¿Dónde está? Estoy acá, viviste coleando. Mirá encima. La llave que vos tenías, yo te la saqué. Entonces, Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Jesús decía, ¿y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Amado, desde que él nació, él sabía que iba a la cruz. Él sabía que tenía que morir. ¿No? De un bautismo tengo que ser enterrado, tengo que ser puesto ahí. ¿Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? ¿Mm? Cristo estaba angustiado dentro del envase llamado Jesús. Imaginémonos, Cristo, el creador de todas las cosas, el Rey de Reyes, Señor de Señores, de todas las galaxias, envasado en un hombre. No da, ¿no? No da. A mí no me da. El Dios eterno, infinito, Rey de Reyes, Señor de Señores, creador de todo, de las galaxias, de todo lo que vemos y lo que no vemos y que quizás exista, morando en nosotros, morando en Jesús en ese momento. Tremendo. A mí no me da, por más que diga, imagínate, no me imagino. Pero el creador de todo, envasado en un hombre, el creador de todo, ilimitado, restringido dentro de un ser humano. Esa era la angustia de él, porque el cuerpo te limita. El cuerpo lo limitaba a Jesús. Él se cansaba, tenía hambre, tenía angustia, tenía dolor, lloró, todo, como hombre. Él decía, tengo que salir de acá. De hecho, cuando resucitó con un cuerpo glorificado y se movía a la velocidad de la luz. Estaba en todos lados, se le apareció un montón en poquito tiempo. Ya el cuerpo de él ya no lo limitaba para hacer todo lo que tenía que hacer. Dato de color nada más, ¿no? Pero Cristo envasado en un hombre. Esto es lo que produjo el morir, que la vida que estaba en él se multiplicó. ¿En quiénes? En él y en nosotros. La multiplicación de la vida fue lo que sucedió en la cruz. Lo que provocó la cruz fue esa multiplicación de esa vida que estaba en él, porque él quería que todos tengamos esa vida. Todos tengamos esa vida. Toda semilla que muere se multiplica. Toda semilla que muere se multiplica. Y si nosotros tomamos esa actitud de morir a nosotros, que no es matar, sino es ponernos bajo el gobierno, porque el alma es muy importante para expresar lo que Dios quiere expresar en este tiempo. El alma es la herramienta clave. El alma, imagínense, el alma
es el trofeo por lo cual están peleando Dios y el diablo. Ni por el espíritu ni por el cuerpo, por tu alma. Porque el alma sos vos, el alma soy yo. Es mi personalidad, es lo que yo soy. Eso se están disputando. Eso se disputa. ¿No? Y como estamos viendo, ¿qué pasó en Edén? ¿Qué fueron? ¿Qué pasó? Palabras de, no, vos sos esto, vos sos esto. Palabras que dejaron que sea una verdad que los gobierne. Y ante esa verdad se dieron. Imagínense, el alma, siempre el alma, porque el alma es la que es débil. El alma es la que necesita argumento. El alma es la que necesita que le incentive. ¿Mm? Ahí te vas a dar cuenta porque hay muchas iglesias que están abarrotadas de gente. ¿Por qué? ¿Qué están tocando? El alma. Porque las canciones que cantan, qué lindo, qué bueno, 2 horas. ¿Está mal? No, está bárbaro. Pero si eso no deja a Cristo entrenado, si eso no te permite vivir una vida afuera, expresando, ahora vamos a ver, expresando a Cristo, solamente tocó, me pasaba a mí, pues me pasaba a mí. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una iglesia, éramos un montón. Los jóvenes solamente en nuestra iglesia hacíamos campamento. Ya éramos más del 50% del campamento de muchísima gente que iba. Éramos nosotros, la gente de la mayor. Y ya estuve ahí. Tocás el cielo con las manos en esa reunión. Te vas a tu casa con los mismos problemas. Esperás al miércoles para cargar las pilas. Y esperás el otro sábado para cargar las pilas. Esperás un retiro espiritual. Bueno, yo estuve ahí. ¿Está mal? No, no está mal. Ojalá lo pudiéramos hacer también nosotros, pero con propósito, con un fin, entendiendo lo que hacemos. Y que eso deje entronado a Dios y que veamos en nuestras casas algo distinto, algo diferente, un avance, un recupero de una familiar, un recupero de mi vecino. Si me salvo yo solo, no sirve de nada. Pero vamos camino a eso y agradecemos a Dios por este tiempo de esta verdad que se nos está revelando cada día. Entonces la semilla tiene que morir para que se multiplique. La muerte antecede a la multiplicación. La muerte antecede. Si eso que tenés que dejar a vos te duele, no tengas miedo en dejarlo, porque después va a ser el doble. No tengas miedo. No tengas miedo de dejar aquello que te impide hoy entrenarte, ponele. No tengas miedo. No tengas miedo de dejar eso. ¿Te gusta el fútbol? No tengas miedo de dejarlo. Por causa de esto. ¿No? Decía, yo tomo todo por basura. Pero había un propósito. ¿Por cuál? Por conocerlo más a él. Ese era el fin. Ese era el fin. El fin es eso. Eso que te está ocupando mucho tiempo, eso que te ocupa la vida, te ocupa la finanza, te ocupa tu humor. Eso, si tenés que dejarlo, por causa de, déjalo. Nosotros no vinimos para eso. Nosotros cuando entendamos a qué vinimos a la tierra, y vamos a ver muchas cosas que decimos, ¿para qué estoy metido con esto tanto tiempo? Que nada aprovecho, ni Dios nada aprovecha para que se cumpla su voluntad en la tierra. Si hay que dejarlo, y si lo ves, no te va a hacer falta nada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, tranquilo, tranquilo. Dice que el Padre fue glorificado en la muerte del Hijo. El Padre fue glorificado en la muerte del Hijo. Juan 12:28 dice, parafraseado, dice, Padre, glorifica tu nombre, dijo Jesús. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
porque el Padre estaba contento con su Hijo. Y ahora vamos a ver lo que es glorificar. Pero dice, Padre, glorifica tu nombre. Jesús dijo, ¿no? Entonces el Padre dijo, sí, ya lo hice y lo voy a volver a hacer. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La glorificación del Padre era el Hijo obediente cumpliendo aquello que habían hablado de la eternidad. O sea, el plan perfecto que hablamos hoy se cumplió. A partir de ahora, la creación va a poder expresarte, toda la creación. Usted sabe que es parte de la creación de Dios, ¿no? Creo que somos lo más durito de la creación, ¿viste? Pero somos la creación. Somos la creación. Entonces, era necesario recuperar lo que Dios depositó en nosotros. Solo Cristo lo pudo hacer. Solo Cristo lo pudo hacer. La cruz fue la glorificación del Hijo y en la victoria de la cruz, la glorificación del Padre. El Padre fue glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado en los hijos. El Padre fue glorificado en el Hijo y el Hijo fue glorificado en los hijos. Ahí vamos arribando donde queremos llegar. ¿Está aburrido? ¿Les gusta el tema? ¿Alguna pregunta? Después la contestamos. Anótela que después la contestamos. Entonces, el Padre fue glorificado en el Hijo. Juan 15:8 leímos. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado en los hijos. ¿Dónde estaba la gloria del Padre? En lo que expresaba el Hijo. ¿Y dónde está la gloria del Hijo? En lo que expresamos nosotros. Mire usted la cadena esta. El Padre es glorificado en el Hijo. ¿Y el Hijo es glorificado? En nosotros. Tremendo. ¿Qué es glorificación? Es manifestación. Es parusia. Es lo que se manifiesta, es la expresión, es lo que no se veía, pero ahora se ve por causa de. Ahora se hace expresivo, ahora se ve. Lo que era invisible es visible. En Cristo, en Jesús, el Dios invisible se hizo visible. Y en la cruz, lo que estaba dentro de Jesús se hizo visible, que es Cristo. Y en nosotros, ¿cómo va a ser glorificado Jesucristo? Chan, chan, chan. Expresándolo, muy bien. Muy bien. Es así. El Padre fue glorificado del Hijo porque el Hijo expresó al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Chiche, ¿me mostrás a Cristo? Chiche tendría que decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Esa es la glorificación de Cristo. En ver en nosotros la vida que está en nosotros, pero que se tiene que expresar. Y a veces Dios permite ciertas circunstancias difíciles, porque cuando pase una situación difícil, Cristo se exprese. Cuando alguien te haga algún daño mal, vos no le vas a responder mal por mal. Vos le vas a responder con Cristo, que es el bien, a pesar de que te hizo mal. Entonces, tu alma orgullosa va a decir, este no se merece.
Pero el alma tiene que ser quebrada para que Cristo se exprese. Por eso la situación difícil. La situación difícil no viene a matarte. Viene a darle la oportunidad al alma de decir, ¿ves que no podés vos? Si fuese por vos, agarrarías un palo y lo matarías. Pero el espíritu que está dentro tuyo te dice, perdonalo, ayúdalo, amalo. Y si no tendríamos esa circunstancia difícil, jamás hubiese podido salir lo que tenemos adentro. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, jamás hubiese salido el Cristo que estaba adentro. ¿Me siguen o no? Entonces, una situación difícil no es para matarte. Es el escenario perfecto, correcto, para que se exprese Cristo. Y si yo entiendo que si expreso a Cristo, Cristo es glorificado, y si Cristo es glorificado, el Padre es glorificado. Entonces nosotros, glorificando al Hijo, glorificamos al Padre. Parece complejo, ¿no? Pero ¿lo hago yo? No, no lo hago yo. El yo tiene que morir. Por eso la circunstancia es difícil. Yo que decía antes, hace poquito, no te creas que hace poco. O sea, no, si nosotros estamos en Cristo, nada malo nos puede pasar. Yo tengo que estar bien, nada malo me puede pasar. ¿Y cómo se puede expresar lo que está adentro si nada malo me pasa? ¿Cuándo voy a expresar el potencial que tengo de papá? ¿Cuándo voy a expresar el potencial de papá si no tengo un hijo? Es la única manera de expresar el potencial de papá o de mamá es cuando lo sos. ¿Cuándo vas a expresar a Cristo? ¿Cuando amás a aquel que te ama? ¿O amás a aquel que te aborrece? ¡Apa! ¿No? Entonces, por eso el alma tiene que morir. El alma tiene que ser quebrada. El alma cuando se siente poderosa, que todo lo gobierna, que todo lo domina, se siente cómodo, como todo, va a venir algo, hermano, que te va a sacudir la estantería. Yo tengo un buen laburo y no necesito. Hasta que te quedes sin laburo. Ahí se te van a quemar las papas. Bueno, te queman todos los papeles. ¿O no? Cuando vos tenés, como decía la pastora al comienzo, la leche, la vaca lechera, y te la matan, y te la sacan. La leche, la vaca lechera es la que vos sabés que depende de eso. ¿No? Chiche, hoy es mi ejemplo, Chiche. No, Chiche, no, bueno, vamos a sacar a Chiche. No. Te saco, Chiche, te saco. Yo tengo, yo tengo, no iba a decir un ejemplo, pero no. Saco y voy a poner otro personaje que es mi tío. Mi familia lo conoce. Llama mesero hasta la médula. Donde iba, vos lo invitabas a tomar un té, un café o algo, venía con la guitarra. Y ella se sentía que iba ahí, tenía que tocar la guitarra. Y él era orgulloso de eso. Porque ahí, claro, ponía a tocar la guitarra, veías un flaquito así, venía a guitarra, y le hacía hablar a la guitarra. Chámame, ¿entendés? Todo alrededor, todo, otra vez. Claro, el orgullo. ¿O no? Era él. Esa era su vaca lechera. Y saben que hoy los dedos los tiene así. Creyente, cristiano. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su orgullo? ¿Por qué? Porque él dependía de sus manos. Ahí es donde se ve si Cristo gobierna o no. No cuando están todas las condiciones perfectas. No, esa circunstancia no viene a matarte. Viene a dejar que se exprese en esa área la vida que portás. Sea lo que sea.
Y cuando nosotros aprendemos la lección, chao, listo. Es ese río que te metiste y te lleva donde Dios quiere. Dios te va a llevar a donde quiere. Si vos te dejas llevar. Si vos declinás tus armas. Si sacás esa corona que vos decís, no, esto, yo soy famoso por lo que yo hice, por mi talento. Vos decís, yo, Señor, lo pongo en tus pies. Yo, si no estás vos en mí, yo no soy. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Todo lo tomo por basura, por alcanzar a Cristo. Y por hacer eso tuvo todo lo demás y mucho más. Pero él no dependía de eso. Pero sí necesitaba de eso. Pero eso no era su fuente. ¿Me siguen? Entonces, la glorificación es Dios siendo manifestado en todos los ambientes. Dios manifestado a través de nuestros 5 sentidos naturales. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando nosotros empezamos y aprendemos a no depender de nuestros 5 sentidos. Porque, ¿saben quién se alimenta de los 5 sentidos? ¿Se escuchó? ¿Quién se alimenta de los 5 sentidos? El alma. Ahora, cuando vos decís necesito un abrazo, porque si no, no puedo vivir, ¿quién es ese? El alma. Necesito que me mires, necesito que me regales algo, necesito que me digas, necesito que me acaricies, necesito. Cuando digo que necesito eso, porque sin eso no puedo vivir, no es que está mal, no. No, o estás en un ambiente hostil, ¿qué le vas a decir a tu compañero? Loco, ¿me abrazás? No me digas cosas feas, abrazame. No, te pone la zancadilla para que te caigas y rompa todo. Y estás 10 horas dentro de ese ámbito laboral, o en una escuela, ¿o no? Es así, pero el alma necesita eso. Y el alma tiene que ser gobernada por el espíritu. Porque cuando nosotros ya no dependamos de eso para ser feliz, para estar bien, porque el espíritu gobierna, todo cambia. Porque el ámbito, la atmósfera, huele cuando un hijo de Dios expresa a Cristo. Y se cae y sucumbe entre eso. Se cae, no puede. No van a poder. Porque las armas que usamos es distinta a la que ellos usan. Entonces, este loco, le decimos todo y no se enoja. Y este que le hicimos el otro día, parece. Al contrario, yo les respondo algo y los hago enojar mucho más a ellos de lo que me quisieran hacer enojar. A este no lo podemos agarrar por ningún lado. Eso fue lo que hizo Pablo. Todo lo tomo por basura, hasta mi orgullo, hasta mi honor. Entonces no tienen dónde agarrarte. ¿Sabes por qué te enojas? ¿Sabes por qué te embrocás cuando te hacen algo? Porque tienen dónde agarrarte. Tenés tiras que tienen dónde agarrarte. Si vos no tenés nada, ¿de dónde te agarran? ¿Vieron el palo enjabonado ese? O te enjabonás y no te pueden agarrar, o te quieren agarrar el pelo y no tenés pelo, ¿viste? Así sos. No me hace nada, me rebala. Porque yo no dependo de lo que vos digas. Yo no dependo del sueldo de Pinturía Giannoni. Yo no dependo de que mis compañeros me traten bien. Yo no dependo. Yo no dependo de que mi mamá me abrace. Yo no dependo. Pero quiero que mi mamá me abrace. Quiero que mis hijos me abracen. Quiero que mi esposa me abrace. Pero yo no dependo de eso. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque ese es el alma. Ay, nadie me saluda en mi cumpleaños. ¿Qué problema hay? ¿Tengo que terminar? Estoy por la mitad, pastor.
Vamos más rápido. Entonces, yo no dependo de eso. Ay, no me saludó, mi hermano no me saludó, mis hermanos carnales no me saludó en mi cumpleaños, mi mamá no se acordó de mí. ¿Cómo te agarran cuando tenés todo por basura? Si tengo a Cristo, ya está. Pero se nos tiene que revelar. La única manera de salvar el alma es muriendo. Cuando más nos identificamos con la muerte de Cristo, más nuestra alma es salva, obteniendo el fin para lo que fue creada. Cuando más morimos, cuando más nos identificamos con Cristo, más nuestra alma es salva, y obteniendo el fin para lo que fue creada. El alma fue creada para expresar a Cristo. El alma, no haciendo eso, va a buscar otras cosas donde querer saciarse. ¿Sabía usted eso? El alma no fue creada para gobernar ella, ni hacer lo que ella quiere. No. El alma fue creada para depender de alguien mayor a ella, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahí va a encontrar ella reposo. El alma va a encontrar reposo cuando ella se ponga bajo gobierno del Espíritu. Ahí va a empezar a fluir. Ahí no va a empezar a necesitar nada de afuera. ¿Me sigue, no? El alma necesita cosas de afuera porque no está gobernada por el Espíritu esas áreas. Pero si en Cristo tengo todo, no necesito. No es que no lo vas a tener, no necesito para estar bien, no dependo de eso. Recuerdan que somos tripartitos: espíritu, alma y habitamos un cuerpo. La salvación del espíritu, en la cruz se produjo la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Muchos, Hebreos dice, muchos tienen poco esta salvación tan grande. O sea, los hebreos, el libro de Hebreos dice, muchos tienen en poco esta salvación tan grande, en poco lo que sucedió en la cruz. Porque es tan grande lo que sucedió, es tan impresionante, tan extraordinario, que dice, muchos tienen en poco, o sea, no entienden lo que pasó. Por eso viven como viven. Entonces me atrevo a decir que nuestra libertad es entender lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él ya lo hizo. El hijo pródigo estaba por allá, ¿no? Gastó todo, estaba tirado por ahí, hasta que entendió algo. ¿Por qué no vuelvo? Ahí está todo. Es lo que nos tiene que suceder a nosotros. Es soltar todo y decir, sí, en Cristo tengo todo. ¿Por qué no hago eso? Y capaz que tengamos que entenderlo a través de situaciones que nos pasen. Nuestro espíritu ya ha sido glorificado. La salvación del espíritu es un suceso. La salvación del alma es un proceso. Debemos salvar el alma todos los días. Todos los días debemos evangelizar nuestra alma. ¿Para qué? Para que recupere su memoria. Todos los días. Todos los días. El evangelio no es para el espíritu, el evangelio no es para el cuerpo, el evangelio es para el alma. Al que tenemos que evangelizar todos los días es a nuestra alma. Nuestra alma todos los días tenemos que decir. Cuando ella nos dice, pero lo que hiciste vos antes, ¿sabés que sí? Metanoia. Pero en Cristo, eso ya quedó sepultado. La sangre de Cristo en la cruz me limpió. La sangre de Cristo en la cruz me lavó. Y yo, sí, no voy a decir que no, pero ¿sabés qué? Estaba ciego, estaba muerto. Pero ahora que tengo vida, Cristo me hizo nuevo. En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es. Esa es la luz que se nos tiene que revelar. El alma tiene que saber eso. El alma tiene que saber eso, porque ella nos acusa.
Porque hemos cometido errores, muchos errores. ¿Quién no cometió un error acá? Que tire la primera piedra, dale. Todos. Pero no nos podemos centrar en lo que hicimos mal. Centrémonos en lo que Cristo hizo bien en favor nuestro. Porque eso va a quebrar y nos va a sacar de este pozo que parece que pues nunca pueda disfrutar la vida en Cristo. ¿Cómo anda, hermano, en la lucha? Nunca vas a estar en fiesta disfrutando un cachito. Yo estoy cansado de escuchar eso. Cristo nos dio la victoria para que vivamos en plenitud y de fiesta todos los días. El rey David en el antiguo pacto vino el arca, ¿qué hizo? Se puso a bailar, a danzar, a disfrutar. Nadie entendía, estaba loco este tipo. No, la presencia de Dios vino nuevamente a nuestro reino. Y nosotros que lo tenemos habitando en nosotros, morando en nosotros, seguimos con nuestras cuestiones, seguimos con falta de perdón, seguimos con cuestiones que nos frenan años y no nos deja disfrutar. Tenemos que revertir eso. Sobreinflamada. Tenemos que drenar, porque ya está hecho. Ya fue. Ya perdonó. Él te perdonó antes que vos hagas la macana. A ver, él ya te perdonó antes que hagamos la macana. Amado, soltá, caminá, levantate y camina de nuevo. Ya está. No, Señor, ¿qué tengo que hacer? No, no, él no necesita eso. Él dice, reconocelo, confesalo. Otro camino. ¿Estaba yendo para Junín? No, sabés que tenías que ir para Mar del Plata. Bueno, retrocedé. Ahora el camino, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? No, pues recuperamos más. Soltá. Hay que soltar. En Cristo hay que soltar. Entonces debemos evangelizar a nuestra alma todos los días, porque el alma necesita una verdad mayor que a la verdad de ella para sojuzgarse, para inclinarse, para que nuestra voluntad se incline. Y ahí es donde toma ese gobierno, ¿Qué es el alma? Es el intelecto, somos nosotros, nuestra voluntad, ahí están nuestras emociones. El intelecto, voluntad y emociones. Nuestra alma debe ser notificada de lo que Cristo hizo en la cruz, porque ahí está su salvación. ¿Sabe que el alma se siente desesperada? El alma se siente desesperada porque no encuentra nada sólido donde apoyarse para sentirse firme. Parece que se apoya en su trabajo, pero la situación del país, cualquier momento queda sin trabajo. ¿O no? Ahora me compré un buen auto y voy a hacer remis. Pero, ¿dónde lo dejo? Pues a ver si me lo roban. Porque si me lo roban me quedo sin remis. Bueno, todo depende, y todo donde se agarra el alma, arena movediza. Está todo, pende todo por un hilo. Y siempre lo tenés que sostener vos, haciendo el doble laburo. Bueno, no dormís tranquilo, no dormís en paz, porque tipo, si me quedo sin trabajo, todos saben que hay trabajo, está tranqui. No está mal, está tranqui. ¿Tu bocho qué dice? ¿Dónde está basado tu bocho? ¿Dónde está? Ah, ¿qué? ¿Me voy a quedar así? ¿Venga a trabajo? No. Pero tranquilo, paz. Si nosotros creemos esto, dice que no nos tenemos que preocupar, que vamos a comer y que vamos a vestir. Y Él va a empezar a darnos. Si nadie tiene trabajo, nosotros vamos a tener trabajo. Si nadie tiene sustento, nosotros vamos a tener sustento. No nos va a faltar, pero sabemos por qué lo hacemos. Sabemos en quién confiamos. Ese es el tema. Entonces, en la cruz, debemos ser notificadas, nuestra alma debe ser notificada de la obra de Cristo en la cruz, porque ahí está su salvación. En la cruz se habilitó la legalidad de ser atraídos a Cristo. La única posibilidad que teníamos de volver a estar
en el árbol de la vida, que nos está hablando nuestro pastor, el árbol de la vida, que es la iglesia misma, es a través de la obra de Cristo en la cruz, si no era imposible. Y no es algo que nosotros, yo me meto en el árbol, yo me meto en la iglesia, no. El que te mete es Dios. Él te injerta el árbol. Él nos injertó el árbol. Juan 12:32 dice, si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo, dijo él. Como él fue levantado, él fue glorificado y está con su Padre, hoy envió a su Espíritu Santo y nosotros a través de él llegamos a Cristo. Y podemos tener la posibilidad de vivir una vida plena. Están todas las condiciones dadas. Todas las condiciones dadas están. Por último, me gustaría leer esto que es extraordinario. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Podemos leer Romanos? ¿Estaba puesto ahí, Lu? Le pido que me ayude, que me acompañe en la lectura. Quizás con solo haber leído esta porción de la Biblia hubiese alcanzado ya el taller. Pero, amado, léalo y escúchelo como si fuese que la primera vez que lo lee, con un mayor entendimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está ahí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Por favor, usted escuche, por favor, gracias pero usted escuche, sígame con la vista ahí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, sepultados, metidos con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, terrible, sabiendo esto, una hora hablamos, sabiendo esto, sabiendo la obra de Cristo en la cruz, todo lo que eso conlleva, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? ¿Será? ¿Algún día va a ser? ¿Qué dice? Fue. Quiere decir que ya está, ¿no? ¿O entiendo mal? Fue crucificado juntamente con él. ¿Pero quién lo crucificó? Si yo no lo crucifiqué, pastor. ¿Quién lo crucificó? Cristo, porque en Cristo nosotros fuimos. Pero nosotros tenemos que entender que con Él fuimos crucificados, juntamente con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel que nos gobernaba, que era amo y señor de nuestras vidas, sin Cristo gobernando, ¿está bien? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amado, usted tiene el potencial para decirle no al pecado, porque no hay nada que lo pueda gobernar. El gobierno del pecado, el viejo hombre fue crucificado, fue vencido. Entonces no hay nada. Vos tenés la capacidad en Cristo para no servir más pero no puedo. Se puede, porque Cristo ya lo venció. Sirvamos más, para que no sirvamos más porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si vos morís, todos esos pecados que te están atormentando ya fueron justificados.
ya fueron perdonados, ya fueron lavados. Es más, te digo, Dios ni se acuerda. ¿Sabés qué hizo cuando vos los confesaste, los agarró? ¿A dónde? Al fondo del mar. Y no se acuerda más. Pero el alma recuerda. Pero nosotros le tenemos que hacer recordar, ¿sabés que en Cristo mis pecados fueron todos perdonados? Yo ya soy libre de eso. Él me liberó de todo eso. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, o sea, ¿sabés que Cristo resucitó de los muertos y Él ya no muere? La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, wow, así también vosotros, consideraos muertos al pecado. A ver, por cada frase podemos hacer un taller. Así que vosotros, consideraos muertos al pecado. Así, loco, date por enterado, te está diciendo. Ponete las pilas, te está diciendo. Considerate muerto, ya está. ¿Qué seguís pensando en eso que pasó hace 10, 15 años, 10 días, 20 días? Muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias ese era el poder que antes operaba en vos, porque el pecado, la vieja naturaleza te gobernaba. Pero ese, ¿sabe qué? Fue vencido, fue destituido, fue muerto, fue sacado, fue vencido. No estás, ya no te puede gobernar como antes. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué está hablando? ¿Quiénes son los muertos? Como vivo entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen a Cristo. Pero te está diciendo, vos estás vivo, porque me tenés a mí, te está diciendo. Considerate vivo entre los muertos, porque vos le tenés que llevar la luz. Y de nuevo el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley te condenaba, pero la gracia te hace libre. Cristo es la gracia, es la expresión de gracia del Padre. Cristo es gracia, Cristo es la gracia personificada. ¿Cómo conozco la gracia del Padre? Mirá a Cristo. Porque Él expresa la gracia. Él te dio sin que vos le pidas. Eso es gracia. Eso es gracia. Él nos dio todo en su Hijo, sin que nosotros pidamos nada. Es tremendo. Es tremendo. ¿Cómo puede ser que hay cosas que nos aten? ¿Cómo puede ser que hay cosas que no nos permitan avanzar? Y esto es cada uno en forma individual. Cada uno en una forma individual. Tenemos que hacer morir a aquellos que están impidiendo que el Cristo que mora en nosotros se exprese. Debemos empezar a ser peritos en esto, en la obra de Cristo. ¿Qué nos otorgó Él a nosotros? ¿Y para qué? Hay un fin, hay un porqué. Así no reneguemos más. Luz, ¿podés poner ese? ¿Tenés? ¿Tenés? No nos quedemos más estancados por cosas que hay en nosotros. Soltalo y punto. Ya está. No hay otra cosa. No sé qué viviste.
Nosotros están apareciendo como situaciones, o familia, fuera de familia, que cómo les pesa el pasado, aún estando en Cristo, conociendo esta verdad, pero dejan que